Ayer fuiste una princesa rebelde. Ok, Sofía, debería estar prohibido que me hablaras con esa voz tan ronca en el oído. ¿Sí te acuerdas que te bañé y enjaboné todo el cuerpo, quitándote los restos de vómito? Otra vez en mi oído. Quería matarme. Además que no me acordaba. Y seguramente, conociéndola, no era cierto. Pero, ¿y si sí pasó? ¿No recuerdas? Porque fue algo así como esto. Sofía comenzó a pasar su mano izquierda por mi cuerpo, subiendo por mi abdomen hasta mi cuello, para luego bajar nuevamente, imitando lo que supuestamente hizo con el jabón, con la única diferencia que la palma de su mano estaba helada y el escalofrío que sentía iba en aumento. Buenas, buenas, sean bienvenidos a Brujas Verdes. Reanudamos la lectura del libro El capricho de amarte. En la escena, somos más que el dolor. Amanecer sobre otro cuerpo nunca significó nada para mi mente, hasta que ese cuerpo fue el de ella, y comencé a entender lo que significa para mí. Apenas abrí los ojos, sentí que Sofía iba dejando trazadas en mi brazo, como si con sus uñas dibujara en mi piel. No quise despertarme porque no sabía si volvería a repetirse, pero imágenes de la noche anterior llegaban a mi mente como motivantes errores que me habían llevado a la solución. Tenía vergüenza y un dolor de cabeza incontrolable. El sol se colaba por la ventana iluminando una parte de su rostro, que incluso recién despertada se veía hermosa. No sabía qué hora era, pero sentí su mirada. Intenté cerrar los ojos para evitar una conversación. Tenía mucha vergüenza e inconscientemente volteé de lado, dándole la espalda. Estaba en mi cama con la persona que quería después de una noche bochornosa. Cerré los ojos tratando de no pensar en nada, hasta que sentí que me abrazó desde atrás, metiendo su cara por mi cabello como si quisiera impregnarse de todo mi olor. El tacto de sus manos en mi piel me hizo percatar que estaba en ropa interior. Debí verme como un desastre, el cabello mojado, una noche nublada y Sofía cuidándome como si fuera lo único que estuviera bien. No me alejé de su contacto. Se sentía tan bien sentirla cerca. Era algo difícil de plasmar en letras. Me abrazaba fuerte sabiendo que me descontrolaba. No podía temblar, pero inconscientemente ya lo estaba haciendo. Ayer fuiste una princesa rebelde. Ok, Sofía, debería estar prohibido que me hablaras con esa voz tan ronca en el oído. No le respondí nada. Apenas podía fingir indiferencia. Ella se apretaba más a mi cuerpo y yo quería decirle que se apartara, que lo que ocurrió fue porque estaba ebria, pero que seguía todo igual, ella con Noah y yo sola. El punto es que tenerla tan cerca de mi oído y sentir cada parte de su cuerpo era satisfactorio. ¿Sí te acuerdas que te bañé y enjaboné todo el cuerpo quitándote los restos de vómito? Otra vez en mi oído. Quería matarme. Además que no me acordaba. Y seguramente, conociéndola, no era cierto. Pero, ¿y si sí pasó? Nada más pensar en esa imagen era excitante. Y yo no he sido una persona así, hormonal y cachonda. Aunque claro, antes no tenía una Sofía en mi vida. Negué con la cabeza, todavía sin contestarle. No quería decir ninguna palabra. Todo podía ser usado en mi contra. Pero ella estaba juzgando distinto. Y tampoco necesitaba que respondiera para seguir molestándome. Era su pasatiempo. ¿No recuerdas? Porque fue algo así como esto. Sofía
Comenzó a pasar su mano izquierda por mi cuerpo, subiendo por mi abdomen hasta mi cuello, para luego bajar nuevamente, imitando lo que supuestamente hizo con el jabón, con la única diferencia que la palma de su mano estaba helada y el escalofrío que sentía iba en aumento. Cuando fue bajando hasta más abajo de mi ombligo y sin detenerse, acarició una de mis piernas, hasta que detuve su mano y me volteé hacia ella. ¿Qué estás haciendo? Ayudándote a recordar, contestó con picardía y sin pensarlo. Aprovechó mi nueva posición para entrelazar su pierna entre las mías y pegarse a mí. Apenas y podía respirar cuando sentí sus labios entrar en mi boca. Me besó sin tregua. No la detuve. Era contraproducente, pero la necesitaba. Sentía sus manos deslizarse en mi cuello y un escalofrío me recorría la espalda. Podía quedarme miles de horas en el mismo lugar y entendí que estar con ella era justo eso, otro universo en el que todo iba a mejorar, pero iba mejor por segundos hasta que luego fuera insoportable, porque es insoportable enamorarte de algo que siempre se va. Sofía se separó lentamente de mis labios y una sonrisa de satisfacción fue la respuesta que me faltaba. Volví a besarla sin medir mi contacto. Necesité más de ella desde el día en que la conocí. Quería conocer sus lunares, viajar a las constelaciones de sus silencios, conocer sus secretos y decirle que me quedaría. El único detalle es que no podía quedarme. No puedes seguir en un sitio donde tus sentimientos están retenidos. Recordé las razones por las que me alejé y fui yo quien detuve el beso. Un corto e incómodo silencio se apoderó de la habitación. El cosquilleo por tenerla cerca y mi nerviosismo se habían instalado sin permiso y me apresuré a salir de la cama. Prácticamente corriendo, me encerré en el baño y me di una ducha. Necesitaba que el agua calmara el deseo, porque deseaba su cuerpo. Quería conocer lo que era estar con alguien, pero no con cualquiera. Quería hacer el amor con ella, y prácticamente era una obsesión. Me metí a bañar, intentando inútilmente que cuando saliera, Sofía se hubiera ido. Quería retomar a lo que había dejado, no hablarle, comprender que tenía novio y tomar distancia. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba en mi cama? Recordaba el vómito, a Nathaniel, mi conversación con Noah, su pelea. El resto estaba en negro. Salí 40 minutos más tarde y agradecí no encontrar a Sofía por ningún lado. Quería tenerla cerca y lejos. Era complicado eso de amar lo imposible, y sus besos todavía parecían estar en mis labios. Sentía su perfume y el recuerdo de haber dormido juntas. La puerta de mi habitación se abrió sola. Sofía era la única que no pedía permiso para entrar. Era como si supiera que no lo necesitaba, que para ella siempre estaría. La vi acceder al cuarto en cuestión de segundos. Tenía una bandeja con lo que efectivamente era mi desayuno. También había una pastilla para el dolor de cabeza, un jugo de fresa y una taza de café. Buenos días, Julie. He empezado mal. Musito. Las princesas no se besan después de ser lastimadas. Y yo he sido tan torpe como para lastimarte. Así que te hice el desayuno. No porque crea que con eso arreglaré las cosas, sino para que cojas fuerza. Porque hoy voy a decirte la verdad sobre quién soy, entendiendo, por supuesto, que nada de lo que te dije anoche lo recuerdas, ya que tampoco recuerdas lo que pasó cuando te bañé. Me guiñó el ojo y saboreándose los labios con la lengua, dejó la bandeja sobre la cama y se sentó en el borde de la ventana sin dejar de mirar. Las mariposas se impregnaron en mi diafragma y la dulzura de sus ojos pudo contra mi fuerza de voluntad.
Me comí la sopa que tanto deseaba, sorprendida por mi hambre y por lo rica que quedó. Me tomé la pastilla para el dolor de cabeza y sentí el sonido de su voz. ¿Qué recuerdas de ayer? Preguntó. No tuve que fingir. Literalmente no recordaba casi nada, excepto que robé y que vomité tanto que pensé que iba a morirme. Eso todo el mundo lo sabía. No era necesario recordarlo. La vi suspender su vista por la ventana de mi habitación. Supongo que trataba de encontrar las palabras adecuadas, porque después de algunos segundos de total quietud, por fin se animó. Lo lamento mucho, Julie. Soltó, sin atreverse a mirarme. ¿Qué lamentas? Cada segundo que hemos estado lejos. Pude haberle dicho que no era su culpa, que el amor no se escoge y que me enamoré más rápido de lo que humanamente creí posible. Si fuese más valiente, le habría dicho que sentía cosquilleos en todo el cuerpo cuando estaba cerca, que cada vez que nos tocábamos era un golpe de electricidad que me impulsaba a ser mejor, a actuar distinto y a conseguirme. No le dije nada y terminé de comer intentando mantener la calma después de una noche de tempestades. Ella se alistó rápidamente. Se hizo una cola alta dejando unos mechones sueltos en su cara. Me dijo que no había dejado su moto, que Sergio le había permitido quedarse a dormir y que se había ido sobre las 7 de la mañana. No entendía a qué venía la explicación hasta que me contó sobre su plan. Al parecer, de nuevo, estaba castigada. Claudia se había percatado de mi estado y por segundo día consecutivo me iba a escapar. La única diferencia es que estaría en moto, pero con la persona que quería y no con su novio. Sofía quería mostrarme uno de sus secretos. Yo quería conocerla a fondo y poder comprenderla, aunque era obvio que no lo lograría, porque era de esas personas que no necesitan ser entendidas. A ella la quieres o no la quieres. Aceptas su libertad o vives intentando que sea tuya, cuando ni siquiera sabe lo que es la pertenencia y siempre va a optar por su independencia. No es de las que tienes y eso está bien. Después de que me acomodé para mi segundo día de escapada, bajamos las escaleras a máxima velocidad. Ella le gritó a Sergio que lo compensaría. Claudia intentó decir algo, o gritó que no me fuera, pero cada una de sus palabras chocaba con mi dolor de cabeza. Cualquier ruido era ensordecedor, excepto el de los latidos de mi corazón, que me decían que lo incorrecto era un buen plan. ¿Cómo puede ser correcto ir por la dirección equivocada? Lo era. Algunas equivocaciones son muy placenteras. Corrimos de las palabras y advertencias de un Sergio y una Claudia, molestos. Sofía trataba de decirles que me cuidaría, pero nadie le creía, ni siquiera yo. Me subí en la moto y me dijo que la abrazara. Noa maneja como una niña. Conmigo sí te vas a divertir, exclamó. Y pronto supe a lo que se refería. Manejaba mucho más rápido que su novio, y sentirme tan cerca de su cuerpo sin duda era una mejor experiencia. Recorrimos la ciudad con el frío mañanero. Ella tenía energía y podía contagiarme. La fatiga estaba disminuyendo y a medida que atravesábamos las calles, comenzaba a sentirme feliz. Era como si estar a su lado fuera un cambio drástico. No era la edad, no era la nueva o la vieja Julie, era yo en su compañía. Éramos nosotras y solamente quien se ha enamorado puede entenderme. Dijimos que nos enseñaríamos cosas y no hemos faltado a la promesa. Grito. La distancia es una enseñanza, Julie. Alejarte de lo que amas es una señal. ¿No lo ves? No importa cuántos días estuvimos sin hablarnos, porque al final, cada vez que te siento cerca, es mucho más intenso. Manejaba muy rápido, pero no lo sentía peligroso.
Ella necesitaba ser amada, y a medida en que quise darle amor, me di cuenta de que yo necesitaba lo mismo. La clase de cariño que Sofía me mostraba no era inseguro. Podía no amarse a ella misma, pero a través de sus ojos podía amarla y sentía que también me amaba. Desprendía un perfume de rarezas. Por cada poro de su piel sobresalía la intensidad de sus emociones. No era común, era auténtica, y por todo lo que sufría, nacían nuevas maneras de confiar. Me recosté de su espalda escuchándola. La abracé queriendo que nunca se desapareciera, que superara sus obstáculos mentales, que se demostrara con cada día que ser distinta no era algo malo, que nunca se sintiera sola porque de alguna manera estaba en lo cierto. Aún con aparente distancia, yo siempre estuve, nunca me fui. No podía irme si por fin había conocido el amor. Julie, contigo volví a creer. Eres como respirar después de la muerte, como el primer latido de un bebé, como... Joder, eres más que cualquier palabra que pueda dedicarte. Y te extrañé. No te imaginas cuánto te he echado de menos. Yo también, Sophie. Yo también te extrañé. Pensé. Era muy rápido pasar de no hablarle a estar derretida con sus palabras. Lo bueno de las personas auténticas es que no esperan una respuesta a sus acciones. Te entregan lo que tienen sin necesitar algo a cambio. No dan con un objetivo oculto que muestre acciones vanas cargadas de hipocresía. Ella no necesitaba una respuesta, porque estaba claro, mi amor podía sentirse y su carita sonriente, la manera en la que me besó en mi cama y sus ojos de satisfacción al ver lo que me hacía su tacto, fueron mi mejor respuesta, una que ni siquiera necesité pronunciar para su comprensión. Llegamos al mismo cementerio en el que estuve por la noche. El espacio gigante repleto de flores, los árboles bordeándolo y el silencio retumbante me llevaron a un sentimiento opuesto a la muerte. Era sentir la vida en el lugar equivocado, pero nada es equivocado cuando se trata de morir o de vivir. De cierta forma, estaba muerta antes de conocerla. Mi abuela lo sabía, mi madre lo quería así, y yo no sabía que existía un mundo aparte, un mundo con el que empecé a deleitarme. Estacionó en la colina y al mirar lo que teníamos que descender para llegar al cementerio, no entendí cómo logré hacerlo ebria. Tenía muchas cosas que agradecerle a Noah. Resultó ser encantador, de verdad, y no por apariencia. Era una gran persona, y gracias a él, de cierto modo, estábamos juntas. La seguí caminando por las tumbas de personas que ya no estaban, pero que de alguna forma siempre existirían. Nunca me detuve a pensar qué había después de la muerte hasta que la conocí. Después de su sobredosis y de la manía que tenía de querer irse del mundo, sentí curiosidad. Estando rodeada de muertos, me daba cuenta de que eran más que los gusanos carcomiéndolos. Hay muchas oportunidades que nunca son vistas, por creer que somos eternos. Qué triste hubiese sido mi casa llena de títulos y mi interior vacío porque nunca sintió. En este lugar murieron mis peores días, Julie. Dijo hacia mí sin dejar de caminar hasta que llegamos al mismo espacio en el que estuvimos la noche anterior. En este lugar, Noah y yo decidimos que no éramos lo que nos habían hecho. Pude ver que sus ojos se cristalizaban. No tienes que decírmelo. Le contesté. No es necesario que te sientas obligada a contarme algo que no quieres solo para que entienda por qué lo amas. Ayer entendí que tienes muchas razones para estar enamorada. Fue tonto alejarme de nuestra amistad por no entender su conexión. La sinergia que tengo contigo no la tengo con nadie, dijo Sofía, sosteniendo mi barbilla entre sus dedos. Te cuento porque nadie más lo sabe, y quiero que la primera vez que cuento mi historia sea contigo. ¿Lo ves? Tú también haces que tenga primeras veces.
La primera vez que quise hacer algo por mi vida fue por ti. La primera vez que quiero desenterrar el pasado para saber quién soy es por ti. Y eso no puede ser algo malo. Me miro con una ternura que nunca había visto. La misma chica rebelde tenía una inocencia imposible de hallar. Sus diferencias hacían que la quisiera, y por esa misma personalidad me enamoré. Eres la razón por la que quiero encontrar mi sueño, uno que no sea personal, sino que ayude a otros. No pude contener mis palabras. Salieron solas con una sinceridad desbordante. Y sea lo que sea que vas a contarme, voy a seguir creyendo que eres lo más maravilloso que me ha pasado. Sofía me regaló una sonrisa tímida y se sentó sobre la tierra. Era muy parecido a cuando entierran un cuerpo, los primeros días. Antes de tener la lápida, solo hay un montón de tierra en un círculo, y sabes que abajo hubo amor, y que ahora hay dolor o resignación. Así era el espacio en el que la vi sentarse para luego acompañarla tumbándome a su lado. Las semillas son mis lágrimas y el abono es mi dolor. Sofía parecía perdida en sí misma y supe que le costaba contármelo, pero no se detuvo. Enterramos nuestro pasado y prometimos nunca dejarnos, pero hasta él nota que estoy enamorada. Y Noah salva lo que quiero. Él te cuida, porque así es nuestra lealtad. Anoche corrí porque no quería verte teniendo sexo con otra persona. No podía correr a ti y tampoco golpearlo. Así que me fui y él te rescató, porque sí que existen los príncipes, aunque algunas princesas no nos enamoren. Por eso te ayudó a no perderte y así hace conmigo. Es pista en cada uno de mis escapes, aunque él también se pierda, y tenía razón el otro día. Tú no eres él, y me alegra que no lo seas, porque siendo quien eres, me rescataste de mi vida. No me lanzaste una cuerda, no me diste respiración boca a boca, sino que te quedaste viendo lo peor de mí, y abriste la ventana a la calma de la que tanto me escabullía. Sofía se acercó más a mi cuerpo y las lágrimas comenzaron a correr de su mejilla. Quería que no hablara si eso la quemaba, pero ella necesitaba quemarse para luego cicatrizar de verdad. El mayor acto de confianza es entregar el corazón, y te lo he entregado todo, incluso hasta el dolor. Me atrajo más hasta ella, y una vez en sus brazos no se detuvo. Perdóname por herirte, porque siempre quise lo contrario. No me percaté que era más complicado, porque contigo todo parece fácil. El contacto necesitaba llenarse, y nosotras dejar de mentirnos. El orgullo se fue de vacaciones, la sensación de libertad se hizo presente, y en un lugar lleno de metáforas, lo único que pude hacer fue besarla. Le di un beso dulce y delicado, uno que le mostraba que la apoyaría ese día y para siempre. No supe que era más difícil de lo que pensaba. No sabía que le habían hecho trizas, y no voy a escribir textualmente lo que me dijo, porque partió a llorar. Lloró en mi hombro y la arrullé como a una niña pequeña, entendiendo las diferencias de nuestras vidas. Padres sobreprotectores que están en la distancia esperando que vaya a la universidad para verme más seguido. Conversaciones cada noche y una relación perfecta en sus defectos. Sergio y Claudia, dos seres que están cuidándome y amándome, haciéndome sentir segura. Un lugar de calma, mi casa, y una abuela demente que me decía que saliera del confort emocional, que explorara y viviera más experiencias. Sea como sea mi vida, había sido privilegiada. Ella tenía hermanos que le quitaron. No sabía lo que era comer 3 veces al día. No sabía lo que era dormir sin escuchar disparos en su mente y despertar en una realidad peor que sus pesadillas. Su madre se había ido y el Señor que le dio la vida
El mismo que la llevó a clases el primer día que la vi, la había destruido. Lo que la unía con Noah era la violación de la que habló en su cuento. Dos personas que pasaron por lo mismo y se reconocieron. Dos personas que comenzaron a amarse cuando supieron que estaban destruidos. Me contó con lágrimas infinitas cómo cada tacto la mataba por dentro. Por eso el cementerio. Por eso ambos enterraron la parte de ellos que murió. Porque dicen que a los hombres no los lastiman. Pero el tío de Noah era una de las excepciones por las que no hay que generalizar. Él no tenía excusa en el alcohol. Lo había abusado, del mismo modo en que lo hizo el padre de la chica más especial que he conocido. Sofía seguía justificándolo, porque si ella no hubiese hecho que su madre muriera, el señor que le dio la vida no sería un borracho pervertido. La besé y la abracé, entendiendo que era noble. Era el ser más hermoso que había conocido, porque perdonaba hasta lo imperdonable. Pero el alcohol no es excusa, ni en el peor estado del padre debió haberla roto. Mató a la Sofía que quería vivir y por eso nada de lo que hacía la llenaba. Entendía cada complejo nudo de su garganta. Entendía por qué sentía asco cada vez que se veía en el espejo. Por fin pude comprender. Juzgué a su novio pensándole un drogadicto y me di cuenta que ambos me enseñaron una lección. No conocemos las historias detrás de los errores. Pensamos que solo pasa en la televisión, pero la vida está llena de abusos. Dos almas abusadas decidieron silenciarse, un cementerio y una promesa. Me contó entre llantos que el 70% de su relación no se habían tocado, que les costaba tener contacto, que se entendieron porque su amor iba por encima del sexo, que fueron superando los obstáculos, que los tríos que tuvieron eran para demostrarse que se habían curado, pero que la herida seguía latente. Me dijo que no podía dejar a sus hermanos con su padre, y seguir viviendo con ellos era torturarse, no saber cuándo su padre decidiría tocarla o cuándo estaría sobrio siendo un buen papá. Entre la desesperación y su voz partida, me dijo que Noah la cuidaba, que se iba a su casa hasta que su padre se durmiera, que en varias ocasiones se fueron a los golpes, que se cuidaban mutuamente para luego destruirse en la heroína, destruirse en una satisfacción temporal, que los liberaba del dolor, de las cortadas del pasado, del arbitraje inhumano que ambos habían tenido. Lloró tomando largas pausas para seguir hablando. Yo le escuché sin preguntar. Me costó ser fuerte para ella, pero lo hice. Le demostré que no sentía lástima. Ella era pura fortaleza. Su padre se fue de casa luego del último abuso. Le hizo daño de maneras inexpresables. Rompió su piel y su alma para luego desaparecerse, abandonándose en la excusa de haber perdido lo amado, sin entender que su hija todavía lo amaba, aunque no fuera merecedor de su cariño. Julie expresó después de 20 minutos de silencio, todavía recostada en mí. Dijiste que volveríamos a hablarnos cuando pudieras verme como amiga, pero yo no puedo ser amiga de alguien que hace que desentierre mi pasado. Me has enseñado que no es necesario matar lo que dolió. Puedo soportarlo, y ya no necesito vivir arrastrándome avergonzada. Déjame explicarte que a veces la libertad queda corta. Mi libertad y la de Noah nos trajeron a enterrarnos, pero ambos seguimos vivos. Me has enseñado que no se trata de dejar ir. Tú misma lo dijiste, princesa. Se trata de que luchemos por sobreponernos, y por eso te cuento, porque no quiero que pienses que eres un segundo plato, cuando más bien lo eres todo. Dejó un corto beso en mis labios y le sequé las lágrimas que inundaban sus mejillas. Cuando hablas, mis palabras, que en general son casi nulas, desaparecen por completo. Era la verdad. Sofía tenía un montón de cosas por decirme, y yo quería decirle tanto, pero nada era suficiente.
¿Todavía te pongo nerviosa? Incluso ahora, triste, descompuesta y... La interrumpí. Me pones nerviosa siempre y no estás descompuesta. Más bien, acabas de descubrir que tienes todo. Nada malo pasa contigo. La maldad está en el mundo y de alguna forma tú, Sofía Pierce, nunca caes en ella. No conseguías una razón para estar viva. Y te lo dije, y te lo repito ahora. Saqué de mi cartera el estuche de maquillaje e hice lo que debía hacer. La razón es esta. Abrí el espejo del compacto haciendo que se viera. ¿Te ves? Esa sonrisa débil que se hará fuerte. Esos ojos cargados de pureza. Sophie, también eres una princesa. Y además, eres la razón que estabas buscando. Dices que yo te di un motivo, pero yo solo te mostré que el motivo eres tú. Ella, todavía viéndose en el pequeño espejo del polvo de maquillaje, volvió a sonreír y a lo lejos vimos a Noah caminando hacia nosotras. No sentí celos de que nos interrumpiera. No me importó que estuviera con nosotras y cuando los vi abrazarse, supe que él sabía que me había contado. Los dejé hablar a solas, los vi llorar y entendí que su lazo era diferente, pero igual de real. Él llegó a mí y me dio las gracias. Y yo tuve una mañana distinta junto a dos personas con coraje. El jardinero del cementerio nos facilitó lo que Noah le pidió. Ellos lo conocían y era un anciano de apariencia dulce y sabia. Estuvo feliz de acercarse a nosotros con dos palas. Y así vi a Sofía y a Noah remover la tierra en la que habían enterrado su dignidad. Ella seguía viva y me dio un beso de esos que nunca olvidas. Me besó y estuve preocupada por su novio, pero él se sonrió encogiéndose de hombros, como diciéndome, todo está bien por mí. Sofía me dijo que era parte de su proceso y me entregó la pala. Me dijo que lo hiciera, que dejara de pensarlo, que gracias a mí ambos estaban dando un gran paso, que seguiría costándoles, que a veces querrían recaer en los malos recuerdos, pero que nunca más se anularían. Lo hice. Utilicé la pala con toda la torpeza que hay en mí, para verlos riéndose hasta que Sophie guió mis brazos por detrás, ayudándome a remover la tierra. Raro, extraño, pero extraordinario. Podía amarla cada minuto un poco más. La amaba como no me imaginé que podía. El amor era extraño, comprensivo y sobre todo era mutuo a pesar de ser compartido. Los vi desenterrar la parte de ellos que habían matado, porque nadie puede matar el alma, nadie puede asesinar las ganas de sobreponerse al dolor, a la tristeza, a lo injusto. Ambos en un acto tonto pero único, fueron moviendo la tierra que escondía su esencia, la esencia de dos chicos que habían sufrido y luego de sufrir habían decidido que se repondrían, habían decidido que nada ni nadie iba a matarlos en vida. Ya no escondían las violaciones bajo el piso. Ahora enfrentaban que incluso con cada herida seguían vivos. Algunas tardes volvemos a nacer, otras morimos un poco. Ella me hacía comprender que entre la vida y la muerte no había tantas diferencias. Nosotros decidíamos si estar presentes o ser prófugos de nuestras emociones. Llegué a mi casa para abrazar a Sergio y por todos los abrazos que le había negado. Me senté en la cocina con Claudia y le pedí que me enseñara su mejor plato. Llamé a mis amigos para decirle que los amaba. Y luego, en una videollamada con mis padres, les confesé lo orgullosa que estaba de tenerlos como familia. ¿Por qué tenemos que ver lo peor de otra vida para abrir los ojos? ¿Por qué tenemos que esperar que lo que queremos esté bajo tierra para amarlo? En ocasiones, las respuestas llegan solas. Otras veces, llegan pequeñas pistas como este relato que nos sirve para perdonar, para amar y sobre todo, para decir lo que sentimos, antes de que sea muy tarde.
Un capítulo de mucha emoción, de muchos sentimientos encontrados. Al principio de este libro yo les había comentado que ah, a lo largo de este libro íbamos a encontrar de todo un poco, de todo. Tristemente pasó así. No pensé que iban a ser relatos tan fuertes, porque sí, eh, nos agarró, digamos que desprevenidos. Y a veces esas son las causas de las que las personas o por las que las personas caen en ciertos vicios. Y este fue el caso de Noah, que fue abusado por su tío, y el caso de Sofía, que fue abusada por su papá. Lo cual aún es mierda, qué fuerte. Quien se supone que te tiene que cuidar, quien se supone que tiene que ser tu héroe, en el caso de ella, la destruyó. Y también esto no está fuera de la realidad, no está lejos de que pase a nuestro alrededor. Tristemente, o sea, todavía, ay Dios mío, es un tema muy controversial, es complicado porque seguimos pensando que, ay no, es que la mujer tiene la culpa. Y Sofía lo justifica a su papá. Y eso no está bien. Es algo que se sale totalmente del contexto. Si bien es cierto, Sofía es una persona noble, porque sí, llegó a perdonar todo lo que le hizo su papá, pero y todo el trauma, la desesperación y todo de cómo ella vive actualmente, cómo Sofía, o bueno, cómo Julie nos relata la historia de Sofía, cómo es ella, cómo sabemos de Sofía que en un momento a otro no va a atentar contra ella misma a causa de esto, que tampoco vamos a decir que es el 100% de su vida, pero sí es algo fundamental, que ella tampoco puede dejar a sus hermanos con su papá porque no sabe cómo va a actuar. Dios, qué fuerte. Vivimos aún en países que están totalmente mal, porque no hay una ley que hasta ahora llegue a amparar esos procesos. No hay, no existe. Por lo menos en los colegios yo creo que deberían implementar clases de educación sexual intensiva para varones, porque tristemente ellos son las causas, ellos son el problema. No vamos a unir a todos y decir, es que son todos, no, porque así como hay gente mala, hay gente buena. Pero existen, tristemente existen. Y por un machismo mal direccionado, están esas personas haciendo maldad. Me siento muy frustrada, me siento muy mal. Ay, Dios mío, o sea, porque una se despierta, prende la tele y escucha, o sea, ni siquiera, ni para decir, lo estamos normalizando. Y decimos, o en la noticia se escucha, que una niña de 10 años muere porque fue abusada por su tío, por su hermano, por su papá. Una niña o una bebé de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, de 6 meses. ¿Es en serio? ¿Qué clase de personas tan enfermas podremos ser? ¿O pueden ser para normalizar algo así? Porque sí, o sea, se está normalizando. Es como que llegas y dices, ah, bueno, sí, pues esto pasa todos los días, pero está mal. ¿Y cuándo se va a empezar a actuar? Mierda, me siento muy mal, me siento muy triste por este capítulo, me siento con un bajón terrible por todo lo que pasa a Sofía. Y no solo Sofía, también Noah. O sea, él también la pasó mal porque tuvo un tío enfermo que cuando él era niño le hizo lo mismo. Y eso tampoco está fuera de la realidad.
Qué complicada que es la vida. En serio. En fin. Comenten. Denle cariño a estos videos. Suscríbanse, activen las notificaciones. Síganos en nuestras redes sociales. La verdad, estoy muy indignada. Y nos vemos en la siguiente escena. Bye bye.